Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a su materia de Derecho Constitucional. Esta es la clase número 6 y en la que vamos a hablar acerca de uno de los tres poderes que nos faltaba por ahí, un tema pendiente por analizar el día de hoy. El tema que vamos a descubrir, que vamos a tratar de desentrañar el día de hoy va a ser el tema del poder legislativo. Perfecto, que me puedan ir siguiendo, permitan un momento para compartir pantalla. Bien. Ahí como les estaba adelantando hace un momento, el tema del día de hoy es el poder legislativo. Buscamos que al finalizar este tema ustedes sean capaces de identificar y de analizar las funciones, la estructura y los procedimientos que tiene este poder en el marco del derecho constitucional, que evalúen el impacto que tiene, la importancia que tiene en cuanto a la elaboración de leyes y el funcionamiento del sistema democrático nacional. Entonces, estos son los contenidos que vamos a ver. Vamos a ver la definición, vamos a ver también por ahí la importancia, entendiendo la definición como este poder o una de las tres ramas del poder del Estado que se encarga de la creación, modificación y derogación de las leyes. Por otro lado, vamos a entender que es importante para el funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia. Sin más por el momento, vamos a empezar acerca de este tema con una pequeña introducción. Ya les adelantaba hace un momento que como definición decimos que el poder legislativo es uno de estos tres poderes que se encarga de la creación, de la modificación y de la derogación de leyes, y que es importante casi fundamental para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, así como de la democracia. El poder legislativo es importante en cualquier Estado social y democrático de derecho, puesto que representa la voluntad del pueblo a través de los representantes que fueron elegidos por un proceso democrático. Recordemos que esta palabra de democracia viene de estas dos palabras latinas, que es demos y kratos, o sea, demos poder y kratos pueblo, el poder del pueblo. Y entonces este órgano es el encargado de elaborar, de aprobar las leyes que rigen en la vida social. Y la importancia va a radicar en la capacidad de garantizar el equilibrio de los poderes, evitando la concentración absolutista del poder en una sola institución o en un solo individuo. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de cómo está compuesto el poder legislativo, cuál es la estructura, cuál es la forma en que emana este poder del Estado y cómo se materializa el mismo. El poder legislativo se compone de forma bicameral. Este prefijo de bi significa dos. Cameral, pues no tiene mucha explicación, es cámaras, es decir, hay dos cámaras que conforman el poder legislativo. Estas cámaras son la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Estas dos juntas se conoce como Congreso de la Unión. En algunos estados, pues existen ejemplos de unicameralismo. ¿Qué quiere decir? Que existe solo una cámara. En el estado mexicano sabemos que son dos. Y pues esto atenderá al derecho comparado. ¿Qué es el derecho comparado? Pues precisamente el ámbito del derecho internacional y cómo se compara un estado, entendiendo la palabra estado como otro país, con el estado mexicano. Por ejemplo, en el tema de España tienen un sistema unicameral, a diferencia de México, que tenemos los diputados y los senadores, que recordemos que en teoría representan precisamente
la voluntad del pueblo y que decían que la Cámara de Diputados representa lo que también se conoce como la Cámara Baja, mientras que los senadores son la Cámara Alta. Y estas figuras vienen desde épocas de los romanos, que fueron los primeros en instaurar estas formas de régimen social y de formas de gobierno, también de división de poderes y de la carga de cómo se iba a distribuir el mismo. Entonces decimos que el poder legislativo puede ser bicameral, como en muchos países donde existe una cámara alta que es el Senado y una cámara baja que son la Cámara de Diputados o representantes, y que este sistema busca crear o fomentar un equilibrio permitiendo que las leyes sean revisadas pero desde dos perspectivas diferentes. Por otro lado, algunos países optan por un sistema unicameral, más simple y directo. Es interesante comparar estos ejemplos internacionales para entender cómo se adaptan estos sistemas a un contexto cultural, social, histórico y a cada necesidad de cada país en concreto. Muy bien, una vez que ya tuvieron esta oportunidad de anotar los puntos más importantes, que son los que estamos viendo en pantalla, vamos a seguir con el siguiente punto en el día de hoy, que son las funciones que tiene el poder legislativo. Pues bien, como su nombre lo indica, la función principal es la legislación, que es este proceso de creación de la norma. Asimismo, la fiscalización, que es la supervisión de la administración pública, la representación a través de la voz del pueblo dentro del gobierno y el debate a través de la discusión y deliberación de políticas públicas. Es importante entender que si bien el poder legislativo, lo primero que se nos viene a la mente es este proceso de creación de la norma, pues bien no solo crea leyes, sino que tiene una función crucial de fiscalización y supervisa que el Ejecutivo cumpla con sus deberes de manera adecuada y también de forma transparente. La representación también es importante, es otro pilar, puesto que los legisladores son la voz del pueblo dentro del gobierno. Además, el debate y la deliberación en el seno del legislativo van a permitir un examen crítico y diverso de las políticas públicas, asegurando que se consideren múltiples perspectivas antes de tomar decisiones. Que si bien ya decíamos entonces, el poder legislativo crea la norma, no es su única función, eso
lo más importante de este tema con lo que quiero que nos quedemos. Ahorita vamos a analizar un poquito más adelante cómo funciona este proceso legislativo. De hecho, es el siguiente punto. Les dejo en pantalla lo que acabamos de mencionar y ahorita lo analizamos con mayor profundidad. Muy bien, ya hablamos entonces por ahí acerca de estas funciones principales. Vámonos en concreto a la más importante de ellas y la más conocida, ¿verdad? Que es este proceso legislativo. Vamos a ver qué es una propuesta de ley, vamos a ver cómo surge esta discusión de las diferentes cámaras y cómo se hace un análisis y se dictamina. Vamos a hablar del debate plenario y de la sanción y promulgación. El proceso legislativo, entonces, les vengo adelantando, inicia con una propuesta de ley, la iniciativa de ley, que puede provenir de los propios legisladores, del Ejecutivo o en algunos casos de la iniciativa popular. Luego, esta propuesta pasa a las comisiones, donde se va a estudiar y además se va a elaborar un dictamen. Y este dictamen se va a debatir en el pleno de la Cámara correspondiente, donde los legisladores van a discutir, van a votar y van a ver si es aprobado este proyecto. Una vez que pasa todo eso que les acabo de mencionar, va a pasar a la siguiente Cámara. Mencionamos en los sistemas bicamerales, como en el caso mexicano. Y finalmente se va a sancionar, es decir, que va a quedar firme y se va a promulgar. ¿Cómo se promulga? Se establece o se publica en el Diario Oficial de la Federación, donde va a quedar en cuenta cuándo va a entrar en vigor esa norma. Digamos que se publica en octubre, pero va a quedar en vigor a partir de enero del próximo año. Entonces, a ese término que pasa de octubre a enero se le conoce como vacatio legis, pero queda promulgada una vez que se establece en el Diario Oficial de la Federación, adquiriendo así fuerza de ley.
Muy bien, ya que tuvieron oportunidad de tomar nota de este tema, de cómo pasa este proceso de creación de las leyes, vamos viendo el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto importante en la clase del día de hoy? Déjenme ver nada más dónde tengo mis apuntes. Ya me acordé. Va a ser la división de poderes y el control de constitucionalidad. ¿Para qué sirve esta división de poderes? Pues busca, como ya adelantábamos desde el inicio, evitar la concentración del poder en uno solo, pero además de ello, equilibrar a los otros dos. Busca la prevención de la concentración del poder. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Es esta garantía de la conformidad de todas las normas y el proceso de creación de las mismas de manera armónica con la Carta Magna. ¿Y qué es la Corte Constitucional? Pues es la encargada de verificar, en algunos casos, no es el caso mexicano, un proceso donde se puedan hacer efectivos los derechos violatorios o incompatibles con la Constitución. En el caso mexicano, el órgano máximo que pudiera tomarse como este órgano o esta Corte Constitucional, pues pudiera ser en una analogía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El principio de división de poderes, entonces, vamos a entender que es importante, inclusive esencial, para evitar de entrada los abusos y la concentración del poder en una sola entidad. El poder legislativo debe operar dentro del marco constitucional y el control de constitucionalidad va a asegurar que las leyes no vulneren principios constitucionales. Asimismo, la Corte Constitucional es el equivalente a cada país o su equivalente en cada país busca tener un rol crucial en este aspecto, revisando las leyes y anulándolas o inaplicándolas si se encuentran en conflicto con la Constitución. Importante recordarles que en el sistema mexicano tenemos un control de constitucionalidad de carácter difuso que obliga a todas las autoridades en el marco de sus competencias a inaplicar una norma cuando ésta se considere contraria a la Constitución. El siguiente punto que vamos a ver son las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo. Y es muy sencillo. Las relaciones son de colaboración y de conflicto. Hay una dinámica de trabajo en conjunto y tensiones que pueden surgir en este equilibrio de poderes, de control político a través de los mecanismos de supervisión y el balance que se busca en todo momento. Y vamos a hablar acerca de algunos ejemplos históricos, como casos de colaboración y conflicto notables. La relación entre el legislativo y el ejecutivo puede ser tanto de colaboración como de tensión, pues mientras que la colaboración es esencial para la implementación efectiva de políticas públicas, el conflicto puede surgir cuando hay diferencias en las prioridades y también en los enfoques. El control político ejercido por el legislativo va a ser un mecanismo importante para mantener la transparencia y la responsabilidad que pueda tener el ejecutivo. Analizar ejemplos históricos de esta dinámica nos va a permitir comprender la complejidad y la relevancia. Ustedes si se pueden meter al semanario judicial, ahí van a ver todos estos antecedentes que se dan entre estos dos poderes. Y asimismo, les recomiendo que vean algunos videos de YouTube donde puedan ver la relación que existe entre estos dos poderes, la cual considero muy importante y muy relevante. El siguiente tema será los desafíos que existen y las reformas del poder legislativo. ¿Cuáles son los desafíos que podemos notar en la actualidad en el contexto social mexicano? La corrupción, la ineficiencia y la falta de representatividad. ¿Cómo se combate todo esto? Pues a través de reformas, propuestas que buscan mejorar el funcionamiento legislativo. Asimismo, otro aspecto que será importante será la participación ciudadana.
buscamos un incremento en la participación y en la transparencia. El poder legislativo enfrenta numerosos desafíos, como la corrupción, la ineficiencia y la falta de representatividad. Estos problemas requieren reformas profundas que puedan mejorar su funcionamiento y aumentar la confianza pública. Propuestas como la transparencia en los procesos legislativos, la mejora en los mecanismos de participación ciudadana y la implementación de medidas anticorrupción son esenciales para fortalecer esta institución. Asimismo, la participación activa de la ciudadanía en los procesos legislativos puede ser un factor clave para impulsar todas estas reformas. Que justo vemos en pantalla estos tres aspectos importantes: los desafíos, las reformas y la participación ciudadana. Para ir concluyendo, ¿qué va a ser importante que veamos? Bueno, pues para concluir, repasemos la importancia del poder legislativo, la composición y las funciones. El proceso legislativo con la relación con el poder ejecutivo y los desafíos que enfrenta, eh, así como la importancia o el núcleo duro de la función del legislativo. Este es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho, pues asegura que la voz del pueblo se traduzca, se materialice en leyes justas y efectivas, mirando hacia un futuro. Es crucial que esta institución vaya evolucionando y se vaya adaptando a este contexto histórico, social y político, y que se adapte además a los nuevos desafíos, pero manteniendo siempre su compromiso con la transparencia, la representatividad y sobre todo con la justicia. Con eso vamos a cerrar la clase del día de hoy y como siempre yo no me queda más que agradecerles por todo su tiempo, su dedicación y su estudio constante que les va a servir como futuros profesionistas, futuras profesionistas del derecho. Para la actividad de la semana vamos a tener un cuestionario de derecho constitucional. El cuestionario va a constar de 10 preguntas con respuestas de opción múltiple que abarcan los temas claves del curso. En cuanto a la duración, pues ustedes tendrán una hora para completar el cuestionario una vez que se inicie. Cuando ustedes le pongan a iniciar, ahí empieza a correr su hora. Sobre los intentos permitidos, tendrán 2 intentos para completar este cuestionario y se va a considerar la calificación más alta de los 2 intentos como calificación oficial para esta actividad. Este cuestionario se pondera como una actividad dentro de su evaluación general del curso, por eso es importante. Y la fecha límite a entregar será precisamente eh, a las 23:59 del 3 de marzo del 2025. Asegúrense de completar el cuestionario antes de esta fecha para que sea considerado en su evaluación. Sobre las recomendaciones técnicas que siempre les decimos, pues es asegúrense de contar con una conexión estable a Internet, revisen cuidadosamente las respuestas antes de enviar cada intento, y si optan por realizar un segundo intento, pues analicen los errores cometidos en el primero para mejorar su desempeño. Si tienen alguna duda o problema técnico durante la realización del cuestionario, comuníquese de inmediato con el instructor, o sea, a través del botón de contacta a tu tutor me pueden contactar para tratar de darles una respuesta lo más rápido y efectivo posible. Sin más por el momento, y una vez que abarcamos el tema del día de hoy, les deseo más bien un excelente día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.